Muy bien, hermanos. Hoy comenzaremos una nueva serie. No hemos terminado con Marcos. Marcos retomaremos en septiembre. Pero una de las prácticas que estoy comenzando a tener es que durante el verano, una de las cosas que queremos hacer es predicar sobre algunos profetas menores. El año pasado estuvimos durante el verano estudiando al profeta Isaías y fue una bendición personal para mi vida y espero que lo haya sido también para la iglesia. El profeta Oseas, perdón, no Isaías, Oseas. Isaías no es profeta menor, es mayor, perdón, hermanos. Pero estudiamos Oseas y vimos cómo el Señor equipara a la relación matrimonial su relación con su pueblo. Y aprendimos mucho acerca de los ídolos en nuestro corazón y aprendimos mucho acerca de la forma en cómo el corazón humano y sus dinámicas nos llevan a alejarnos del Señor. Y fue una bendición para mi vida, espero también que para ustedes. Y en este verano estaremos estudiando acerca del profeta Habacuc. Estaremos en una serie de 3 sermones, espero que nada más sean 3, donde estaremos profundizando en la palabra de Dios y buscando lo que el Señor tiene para decirnos a nosotros hoy en día en nuestras situaciones por medio de este hombre. Así que vamos a orar. Quiero orar primero, encomendar este tiempo al Señor y luego comenzaremos con el sermón. Padre, tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Tu palabra es viva, fue escrita hace 2000 años y más, pero hoy en día sigue tan vigente y es igual de poderosa que siempre. Así que, Señor, nosotros hoy en esta mañana nos rendimos a ti. Y yo te ruego, Señor, tú glorifícate en medio de mi debilidad. Exalta tu nombre, tu justicia. Muéstrate, Señor, revélate a nosotros por medio de tu palabra. Y ayuda a que nuestros corazones inquietos e intranquilos puedan descansar en ti, aún en medio de este mundo lleno de tanta turbulencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si Dios quiere eliminar la maldad, pero no es capaz, entonces no es todopoderoso. Si Dios es capaz, pero no quiere, entonces no sería un Dios amoroso. Si es capaz y desea hacerlo, ¿por qué entonces existe la maldad en nuestro mundo? Y si no es capaz ni desea hacerlo, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Este argumento contra la existencia de Dios se registró por primera vez de forma escrita en el siglo III después de Cristo. Fue atribuido a un filósofo griego, Epicurio, quien luchaba con la existencia de un Dios todopoderoso, soberano y lleno de amor, y no podía reconciliar esa idea filosófica con la realidad de un mundo en el que hay injusticia y maldad. Y amados hermanos y amigos, esta pregunta de la existencia de Dios todopoderoso, soberano y lleno de amor, y la realidad en la que vivimos en un mundo caído, donde pareciera que la violencia, la maldad gobiernan todo, donde la injusticia parece ser el rey, lleva a muchas personas a preguntarse, entonces, ¿está realmente Dios allí? Pero la realidad, amados hermanos, es que este tipo de preguntas no es solamente filosófica. Está muy bien pensar en la filosofía y meditar, pero esta pregunta se vuelve real cuando pensamos en víctimas reales de la violencia. Cuando pensamos en personas que son inocentes en este mundo, que son víctimas de abuso, de corrupción y que tienen que lidiar con las consecuencias de este mundo. Y aún así, aceptar la existencia de un Dios todopoderoso, lleno de amor y soberano. Esta es la pregunta que hizo Habacuc. La diferencia entre Habacuc y el filósofo griego Epicurio es que Habacuc no ponía en duda la existencia de Dios. Habacuc se cuestionaba, sabiendo que Dios sí es todopoderoso, soberano
y lleno de amor, se cuestionaba entonces por qué Dios no hacía algo acerca de la maldad en sus días. A lo largo de la historia de la humanidad hemos visto estas preguntas planteadas de una u otra manera, siempre intentando reconciliar estas dos cosas. Y podríamos abordar esto de dos maneras, filosófica y teórica, o incluso emocional y experiencial, que es lo que hace Habacuc. Habacuc no hace una disertación teológica, Habacuc está sufriendo al ver un mundo lleno de violencia. Este profeta del que nos habla la Biblia es un profeta del que sabemos muy pocas cosas, porque es un profeta del que la Biblia no da mayor detalle. Podemos afirmar por la historia bíblica que Habacuc vivió en la última década del reino del sur, del reino de Judá. Y quizás sea bueno ubicarnos en la historia en donde se encontraba Habacuc. Después del reinado de Salomón, cuando el rey Salomón muere, el reino de Israel se divide en dos reinos. El reino del norte, llamado reino de Israel, con su capital en Siquem y luego Samaria, fueron 10 tribus de Israel. Y el reino del sur fueron 2 tribus que se quedaron con la capital en Jerusalén y el templo de Dios como el centro de su vida política y religiosa. Pero la historia de ambos reinos, el del norte y el del sur, es bastante trágica. Después de la muerte de Salomón, todos los reyes, sin excepción alguna, en el reino del norte, fueron corruptos y malvados. Eran injustos, no favorecían al necesitado, se enriquecían, participaban en todo tipo de acciones inmorales y cada vez más llevaban al reino de Israel, al reino del norte, tras más idolatría y pecado. Por esta razón, el reino del norte fue el primero en caer en manos de los asirios, conquistado, arrasado y llevado cautivo. Pero el reino del sur tuvo una historia ligeramente diferente, y es importante decir ligeramente diferente, porque la gran mayoría de sus reyes fueron malvados, fueron gente perversa. Y vamos a leer acerca de algunos de ellos en esta predicación. Pero el reino del sur tuvo algunos reyes buenos. Por ejemplo, Ezequías, que ante la amenaza de los asirios, que decía, tu Dios no existe, no te engañe tu religión, yo te voy a conquistar, nadie es más poderoso que yo. Ezequías decidió orar, implorando al Señor por ayuda, y finalmente prevaleció ante una de las potencias militares más fuertes en ese momento. O por ejemplo el rey Josías, que para mí es uno de mis favoritos. Un hombre que empezó a reinar con 8 años, imagínate tú, pero un hombre que encontró el libro de la ley de Dios que había sido olvidado por el pueblo, y cuando lo encontró, llenó eso su corazón de un arrepentimiento y amargura al ver que su pueblo se había desviado del pacto con Dios, y por eso llevó a cabo una de las reformas religiosas más grandes en el pueblo de Israel en aquellos momentos. Josías quitó todos los altares a los dioses paganos, eliminó el sacrificio humano que había en Israel, echó fuera a todas las hechiceras, todos los adivinadores, todos los que practicaban la brujería, y echó fuera a todos los sacerdotes de dioses paganos. Llevó a Israel a un verdadero arrepentimiento y a una consagración al Señor. El problema es que su hijo, Joacim, no siguió los pasos de su padre. Joacim fue el último rey del reino del sur. Ya el reino del norte había caído. El reino del sur, en la última década, tuvo por rey al hijo de Josías. Y este hombre reedificó todos los altares paganos y restituyó la adoración a los ídolos con todo lo que eso implicaba. Y él reinó por 11 años. Y él fue el último rey de Judá. En este periodo es donde Habacuc entra en la escena. Habacuc está viviendo en un reino que está plagado por la injusticia, la inmoralidad y la idolatría. Fue en este tiempo que él llevó su ministerio a cabo, y es en medio de estas circunstancias que él llega a clamar, viendo tanta violencia, al Señor, diciéndole, ¿hasta cuándo, Señor? Por eso el título de este sermón es ese. ¿Hasta cuándo, Señor? Quiero que leas conmigo Habacuc capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Versículos del 1 al 4 del primer capítulo de Habacuc. Dice así: oráculo o profecía.
Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. Versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y tú no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Porque el impío asedia al justo y por eso pervertida es la justicia. La profecía de Habacuc es un poco diferente al resto de las profecías. Cuando leemos otros profetas, generalmente se dice profecía que vino en visión al profeta Isaías o Jeremías, e inmediatamente había un mensaje para el pueblo. Inmediatamente había una reprensión para el reino del norte o para el reino del sur. Inmediatamente había un llamado al arrepentimiento. Pero cuando llegamos a Habacuc, nos damos cuenta que la profecía que él recibe no es un mensaje para el pueblo. De hecho, podríamos decir que la profecía no comienza con Dios hablando, sino con un mensaje que Habacuc quiere hacerle llegar al Señor. Y él dirige su oración y su mensaje al Dios de los cielos, y vaya mensaje que le dirige. Creo que muy pocos de nosotros nos atreveríamos a decirle así al Señor: te estoy orando y tú no salvas. Pero Habacuc muestra una queja, un lamento, un dolor, un desconsuelo en medio de toda la violencia que está viviendo, y está confundido, genuinamente confundido. Y por eso pregunta: ¿hasta cuándo, oh Señor? Él no es como el epicurio diciendo: ¿será que Dios está ahí? No, él está diciendo: yo sé que tú estás ahí. Yo sé quién tú eres. Yo te conozco. Eres el Dios todopoderoso y amoroso. La pregunta es: ¿por qué no haces algo? ¿Hasta cuándo vas a estar inactivo? ¿Hasta cuándo vas a estar en silencio? ¿Hasta cuándo tú no respondes, oh Dios? Pero no confundamos estos lamentos con irreverencia, hermanos. Habacuc no tiene una actitud irreverente ante el Dios de los cielos. Él está trayendo un lamento lleno de confusión delante de aquel que puede responder. El lamento de Habacuc se parece, por ejemplo, al del salmista en el Salmo 13, donde dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en todo mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? O el del Salmo 10, versículo 1, que dice: ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de mi tribulación? O como leía Pablo en el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías, que decía: ¿por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonas en perpetuidad? Este es el clamor de Habacuc. La pregunta es: ¿por qué él clamaba? Bueno, la respuesta la encontramos en el versículo 2 en adelante. Lee la segunda parte del versículo 2. Clamo a ti violencia y sin embargo tú no salvas. ¿Por qué me haces mirar la iniquidad? ¿Por qué me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. La rencilla, la discordia, y por eso no se cumple la ley. Nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Habacuc estaba viviendo sumido en una sociedad verdaderamente corrompida. En los tiempos de este profeta, el pueblo de Dios, el reino del sur, que era el único que quedaba, estaba viviendo entregado a la idolatría. Es decir, entregado a la adoración de dioses paganos que no era el Dios de Israel. Y esto tenía cierta gravedad delante de Dios por dos razones. En primer lugar, esta adoración a ídolos es realmente una adoración a demonios. No son dioses de verdad. Son seres espirituales, por supuesto, pero son malos. Son demonios, ángeles de Satanás. Adorando a demonios estaba el pueblo de Israel. Y la segunda consecuencia de esto es que la adoración a estos demonios requería un comportamiento del pueblo de Israel que era completamente inaceptable delante de Dios. Ellos vivían entregados a la inmoralidad y el sacrificio humano. Y quiero que entendamos por qué esto es grave. Porque nosotros tenemos que entender que
en el tiempo en el que los profetas ejercieron su ministerio, el pacto de Dios era las gafas, los anteojos con los cuales ellos veían toda la vida. Por lo tanto, las relaciones sociales eran reguladas por el pacto con Dios. La relación con Dios era regida por el pacto que había establecido en Deuteronomio cuando lo habían ratificado antes de entrar a la tierra prometida. No podemos separar toda la vida en la época de los jueces y los reyes de este pacto hecho en Deuteronomio, cuando es ratificado con esta segunda generación de Israel que va a entrar a la tierra prometida. Y Dios le había dado leyes a su pueblo con un propósito muy claro. Las leyes que Dios le dio a Israel tenían el propósito de distinguirlos de todas las naciones que Dios había echado delante de ellos. Es decir, por medio de las leyes que le había dado, era evidente que esta gente era diferente al resto de los pueblos. Y escúchame algo, para nosotros eso no tiene mucho sentido ahora mismo porque vivimos en una época diferente. Pero estamos hablando de que en medio del contexto de Israel, todos los pueblos iban en una misma dirección. Y solo Israel como nación iba en una dirección opuesta. Te doy un ejemplo. Todos los pueblos eran politeístas. El monoteísmo no existía hasta que Dios estableció a Israel como su pueblo. Nadie más creía en el monoteísmo. Nadie más creía en un Dios como el Dios de Israel. Era una diferencia que para nosotros puede sonar como, bueno, ok, porque nosotros hemos crecido con el monoteísmo occidental. Pero imagínate vivir en la India, donde hay miles de dioses, donde todo el mundo cree en dioses, y tú de la nada crees en un solo Dios. Eres el bicho raro. Eso era Israel, el que es opuesto a todas las naciones. Te voy a dar otro ejemplo. En el contexto de Israel, nadie se le ocurriría liberar a un esclavo gratis porque sí. Nadie. Y el pueblo de Israel estaba obligado a liberar a los esclavos en el 7º año. Nadie tenía que dejar para el huérfano o la viuda. ¿Por qué yo voy a dar de lo mío al huérfano y la viuda? Eso no existía hasta que llegó el pueblo de Israel con ese código ético que Dios le dio a su pueblo. Dios le dio a ellos leyes ceremoniales, leyes judiciales que iban a distinguirlos del resto de las naciones. Por eso tantas veces encontramos en el Pentateuco la frase de: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no serás como las naciones que yo he hecho delante de ti, sino que harás esto o aquello. Pero el pueblo de Dios, lejos de ser diferente, rápidamente corrió a seguir el ejemplo de los cananeos. Estas leyes que Dios le había dado eran las leyes que impartían justicia en un mundo plagado de injusticia. La gente debía querer ir a Israel porque vivían en paz. Por eso, esta ley que tanta gente critica, ojo por ojo, no es una ley que promovía la violencia, es una ley que promovía la justicia. Porque el deseo humano, el corazón humano, cuando es ofendido, la reacción es atacar con mayor severidad a la que me la han hecho a mí. En Venezuela hay un dicho muy común que dice: el que me la hace me la paga doble. Me imagino que en otros países habrá algo parecido. Pero es así. Si tú me haces algo, pues yo te voy a dar, pero hasta que me canse. Y cuando la Biblia dice ojo por ojo, es decir, si tú has sacado un ojo, pues pierdes un ojo. Es una justicia retributiva. No da lugar al exceso violento que el ser humano tiene en su corazón. Así que Dios le había dado leyes a ellos para dos cosas: una adoración exclusiva al único Dios verdadero y garantizar una justicia social que regulaba todas las relaciones de la sociedad. Adoración a Dios y un trato justo y misericordioso a todos los miembros de la sociedad. Por eso, ¿en qué se resumen la ley y los profetas? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. ¿Qué hacía entonces Israel? Mira cómo lo describe Habacuc. ¿Hasta cuándo pediré ayuda y tú no escuchas? Clamo a ti violencia. Me haces ver iniquidad y opresión, destrucción y violencia, discordia y rencilla. El impío asedia al justo y pervertía la justicia. Lo que Habacuc está describiendo es un pueblo de Dios que está apartado del pacto con Dios. Y este es nuestro primer punto. Nuestro primer punto es: ¿hasta cuándo, Señor,
me harás ver la maldad? ¿Hasta cuándo, Señor, me harás vivenciar esto que tú supuestamente no toleras? ¿Alguna vez has estado en una iglesia donde lejos de reflejar a Cristo se parecen más al mundo? ¿Has estado alguna vez en una iglesia donde en vez de ser la misericordia, el amor, el trato justo a los demás, el trato digno, incluso a los incrédulos, una iglesia que realmente recibe a todos por igual, predicando la verdad? En vez de ser una iglesia así, lo que encontramos es división, contienda, celos, crítica, chisme, legalismo. ¿Alguna vez has estado en una iglesia así? Espero que no digas estoy ahí ahora. Pero esto es lo que decía Habacuc. Evidentemente, las palabras no son tan dañinas como la violencia física. Pero Habacuc está en el pueblo de Dios, evidenciando gente que supuestamente está consagrada a Dios, comportándose peor que los incrédulos, llenos de violencia y de maldad. Pero quiero que entendamos realmente cuán violenta era esta violencia. Quiero que me acompañes rápidamente a Segunda de Reyes. Vamos a ir a 2 partes de Segunda de Reyes. Y tenme paciencia, no vamos a leer todo. Pero a menos que entendamos el contexto de dónde vivía Habacuc, no vamos a poder comprender el porqué de su malestar. Vamos a ir a Segunda de Reyes capítulo 21. Segunda de Reyes capítulo 21 del 1 al 6. Dios está hablando acerca de un rey que se llama Manasés. Su padre había sido un buen rey. Manasés no siguió los pasos de su padre. Y dice así: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Jerusalén era la capital del reino del sur, de Judá. El nombre de su madre era Epsiba. Y dice el versículo 2: hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas. Escucha lo que hizo: porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Levantó también altares a Baal e hizo una acera. Una acera era una diosa femenina, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. Y presta atención al versículo 6. Hizo pasar por fuego a su hijo. Eso es sacrificio humano de un niño. Eso es lo que significa. Hacer pasar por fuego a su hijo es coger a un niño inocente, bebé o niño, infante, cogerlo y arrojarlo al fuego para que sea consumido por las llamas este niño en adoración a su Dios. Mira lo que dice el versículo 16 de este mismo capítulo. Además, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo al otro. Manasés fue un rey violento que mató millones de niños. ¿Por qué? Por adoración a sus dioses paganos, por consagrarse a los ídolos de los cananeos. Estas eran las prácticas de las naciones que Dios sacó de la tierra prometida. Ahora, Habacuc no vivió en los tiempos de Manasés. Habacuc vivió en los tiempos de Joacim. Pero como veremos más adelante en el capítulo 24 de Segunda de Reyes, Joacim siguió los mismos pasos de Manasés. Ante toda esta injusticia, Habacuc clama y se queja a Dios diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, tú me haces ver la maldad? Quiero que notes la pregunta que hace Habacuc en el versículo 3.
Habacuc comenzó con una pregunta: ¿hasta cuándo? Versículo 2, en el versículo 3 dice: ¿por qué me haces ver la iniquidad? Nosotros como padres tenemos que tener cuidado de lo que nuestros hijos ven. Si van a ver televisión, pues nosotros tenemos que ver primero los programas que van a ver, que no tengan violencia, o que no tengan mensajes que son contrarios al evangelio, o que no vayan a enseñar cosas que son contrarios al diseño de Dios. Hoy en día eso es muy común en muchos canales famosos por ahí y de pago. Y los padres tenemos la responsabilidad de proteger lo que nuestros hijos ven. Y Habacuc le está diciendo al Señor: ¿por qué no estás protegiendo mis ojos? ¿Por qué me expones tú a esta maldad que estoy viendo? No sé si ustedes han visto algo que es desagradable, pero nosotros no queremos ver cosas que son desagradables. A veces mi esposa me cuenta cosas de injusticias y cosas que lee en las noticias, y yo le digo: amor, no me cuentes. No me cuentes, porque mi corazón se llena de una ira, se llena de un deseo de justicia, que lo que empieza a salir es una ira pecaminosa, no una ira justa como la de Dios. Lo que quiero es no decir ojo por ojo, lo que quiero decir es: le arranco la cabeza a ese tipo. Porque eso es lo que Habacuc está diciendo: pero ¿hasta cuándo vamos a ver esto? Y de nuevo, el profeta no está siendo irreverente con el Señor, está trayendo su queja, su confusión, porque él dice: tú eres un Dios santo, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios amoroso, tú eres soberano. Necesito entender qué está pasando aquí, Señor, porque pareciera que tú no estás haciendo nada. Pareciera que tu soberanía está sujeta ahora al pecado. Lo que más confunde a Habacuc es la aparente inactividad de Dios. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué entonces hay una creciente maldad en el mundo? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has mirado a tu alrededor, a la sociedad, o quizás lo has sufrido en tu propia carne? Quizás tú has sufrido injusticias y violencia por parte de otros. Quizás tú has sufrido el pecado de otros sobre ti y te preguntas: ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Si nosotros salimos a la calle ahora mismo y empezamos a preguntarle de forma aleatoria a las personas, escúchame, te vas a sorprender de algo. Da igual que sean de izquierdas o de derechas. La respuesta siempre va a ser la misma: basta ya de tanta violencia e injusticia. Todos, da igual el bando político que tengan, van a diferir entre quién es el responsable de la violencia y cuál es la solución para la violencia. Pero en algo vamos a estar de acuerdo: no queremos más violencia ni injusticia. Y da igual, en serio, sal a la calle, pruébalo. Pregúntale a alguien que no está en el mismo bando político que tú, y te vas a dar cuenta que los dos quieren lo mismo: paz para este mundo. En medio de todo esto nos preguntamos: ¿por qué el Señor no hace nada? Todos saben, bueno, la mayoría saben que mi familia y yo somos de Venezuela y aquí hay muchos venezolanos. Y para nosotros el 3 de enero de este año nunca se borrará de nuestras mentes. Porque después de vivir en tanta injusticia y dictadura, por fin alguien le dio su merecido al dictador. El gozo, la alegría que experimentó el pueblo venezolano, yo creo que no tiene comparación, políticamente hablando. Porque por fin dijimos: alguien ha hecho justicia. Y el pueblo venezolano está quedando diciendo todavía: pero faltan más. Y muchos venezolanos dicen: no ha acabado el trabajo, hay que seguir castigando gente allí. ¿Por qué? Porque el deseo de justicia está en nuestros corazones. Porque deseamos que el Señor intervenga ante tanta violencia, corrupción e injusticia. Y eso no solamente en Venezuela, lo vemos en nuestro país, aquí en España. Todo el mundo está viendo las noticias diciendo: por fin el corrupto cayó, ¿qué hace aquí? Esto, aquello. Cuando leemos las noticias, da igual quién lo haga, lo que queremos es: Señor, haz justicia sobre los malvados. Si algo tenemos que aprender de Habacuc en este tiempo, es a traer nuestro lamento y nuestra queja delante del Señor, en medio de tanto sufrimiento. Y quiero preguntarte algo. Nosotros vivimos en una época donde también el mal parece reinar, donde parece que la maldad gobierna y que es invencible. Es impresionante. La pregunta es:
¿Qué hacemos nosotros con todo ese peso? ¿Cómo lidias tú con la maldad? Te voy a decir algo. Hay dos formas de responder a esto como cristiano. No siendo cristiano hay muchas formas, pero como cristiano hay dos formas. Una, empiezas a pensar que tu defensa depende de ti mismo y adoptas una actitud hostil al mundo. Entonces empiezas a ver a ciertos grupos étnicos como tus enemigos, porque quieres preservar tu vida, tu cultura, tu bienestar, y dices, estos grupos étnicos vienen a hacernos daño. Y empiezas tú a defenderte. Hay otra opción, que es la que creo que Habacuc nos muestra y nos modela, que es traer nuestro lamento y queja delante del Señor. Es decir, Señor, tú eres el que es justo. Tú eres el que reina sobre toda la tierra. ¿Qué está pasando? ¿Tú has aprendido a lamentarte delante del Señor, a derramar tu corazón delante del Señor? No me tienes que responder, yo sé la respuesta, ¿no? Muchos de nosotros tenemos una vida de oración tan pobre que poder llegar al lamento bíblico, como lo vemos en el profeta, requiere de nosotros una verdadera devoción del corazón, una relación con el Señor tan estrecha que podamos abrir nuestras lágrimas y decirle, Padre, ¿qué pasa? Pero si apenas oramos por los alimentos, ¿crees tú que vas realmente a derramar tu corazón delante del Señor? ¿Tú crees que la pregunta de Habacuc, ¿hasta cuándo?, la hizo 5 minutos después de orar? ¿Tú crees que la pregunta de Habacuc, ¿hasta cuándo?, la hizo después de la oración con los alimentos? Señor, y por cierto, hay violencia. Bendice los alimentos, bendice este maná, y ahora también, Señor, te oro por la paz mundial. Amados, si nosotros no vivimos una consagración con el Señor, este mundo violento nos va a llevar a reaccionar de formas violentas. Si nosotros no dedicamos nuestro corazón y nuestro ser a Dios, la única respuesta ante el peso del pecado en el mundo va a ser hostilidad, no va a ser piedad. Y nosotros hemos sido llamados a algo completamente diferente, al igual que Israel en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa cuando tienes ansiedad? ¿Buscas otras cosas que alivien las voces que producen ansiedad? A veces no es una actitud hostil, a veces es una actitud adormecida, indiferente. Entonces me dejan de importar las circunstancias. Entonces me desconecto emocionalmente de este mundo y que se pudra y yo a la mía. Esa no es la actitud de Habacuc. Habacuc no dijo, pues me encierro en el templo, echo llave y que se maten. No, Habacuc dijo, Señor, yo no puedo desconectar mi vida de lo que estoy viendo. Una actitud indolente y pasiva ante el pecado en el mundo no es la actitud cristiana. El pecado debe llevarnos a nosotros a interceder por este mundo caído. Debe llevarnos a orar por nuestros vecinos, por nuestros hermanos que no son creyentes, los hermanos de sangre, por nuestros padres, nuestros hijos, por nuestros compañeros de trabajo. Debe llevarnos a la actitud de Habacuc de decir, Padre, me duele el mundo marcado por el pecado y la maldad. Haz algo. La pregunta de Habacuc expresa un lamento lleno de confusión. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me harás ver tanta maldad? Pero en los siguientes versículos vemos que este clamor de Habacuc no queda sin respuesta. Escucha lo que dice versículo del 5 al 11. Habacuc 1, del 5 al 11. Miren entre las naciones, observen, asómbrense y quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos. Vuelan como águilas que se precipitan a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza. Recoge cautivos como arena. Se burla de los reyes y de los gobernantes que les son motivo de risa. Se ríen de toda fortaleza, amontonan escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá.
y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. La respuesta de Dios, fíjate lo curioso que es el Señor, que la forma en cómo responde es exactamente la forma de la segunda pregunta. ¿Por qué me haces ver maldad? ¿Hasta cuándo me vas a hacer ver iniquidad? Pregunta Habacuc. Y el Señor le responde, no. Presta atención, observa. Porque lo que te voy a hacer mirar ahora es algo increíble. Este es nuestro segundo punto. Dios le responde a Habacuc diciendo, mira lo que te mostraré ahora. No creas que te voy a dejar mirando la violencia todo el tiempo. Presta atención, observa, queda atónito tú y todas las naciones con la maravilla que yo voy a hacer ahora. Y los actos de Dios son verdaderamente maravillosos y sorprendentes. Pero ¿cuál es esa maravilla? Mira el versículo 6. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Esto, si no entendemos el contexto político en ese momento, no nos sirve de nada. Los caldeos también eran conocidos como los babilonios. Los babilonios en el tiempo de Habacuc eran apenas un poder emergente. No eran una potencia política y militar, eso era Asiria y Egipto. Babilonia vendría siendo un país, un reino que poco a poco iba creciendo y haciéndose poco a poco un poquito más poderoso. Pero jamás se podría comparar con lo que era Egipto y Asiria. Es como que yo te diga ahora, en 10 años Andorra va a dominar el mundo. Y tú me digas, Andorra, pero si ni siquiera cobran impuestos. Es como que yo te diga, Haití va a ser la potencia en toda América. ¿Haití? Sin menospreciar a Haití, ni a Andorra. Perfecto, preciosos. Pero hermanos, son pequeños y ninguno de ellos se compara con las potencias como Estados Unidos, Rusia, China y cualquier otro país que pueda venirse a la mente. Nadie pensaría que en 10 años estos países dominarían la política y el poder mundial. Nadie lo pensaría. Y eso es lo que Dios está diciendo. Escúchame, yo voy a levantar a los caldeos. ¿A los caldeos? Sí, a los caldeos. Y fíjate cómo Dios describe a los caldeos. Dice, pueblo feroz e impetuoso. ¿Los caldeos? Sí, los caldeos. Van por toda la anchura de la tierra conquistando. Pero si perdieron una batalla hace unos años, no han conquistado a nadie. Intentaron conquistar Nínive. No pudieron, tuvieron que buscar ayuda. Y Dios le dice a él, voy a hacer algo que nadie va a creer si yo lo cuento. Y la razón de eso es para que sea evidente que yo soy el Señor. Que no hay ningún otro Dios en la tierra fuera de mí. Y quiero decirte algo. Las profecías bíblicas no son mucho de predecir el futuro. Es decir, predecir el futuro o adivinar el futuro no es el centro de las profecías bíblicas. La razón por la que las profecías bíblicas hablan acerca de eventos futuros es para demostrar que solamente el Dios de Israel es el Dios verdadero. Porque Él usa la predicción del futuro de su juicio para demostrar que Él es el único que realmente controla el destino de todas las naciones. Ningún otro Dios, entre comillas, se atrevería a decir eso. Porque es una soga a su cuello. Primero, no pueden hablar, es una estatua, no dicen nada. Pero el Dios de Israel anuncia cosas que son completamente impensables para que quede demostrado que es su poder y autoridad el que gobierna a todas las naciones. Dios va a levantar a Babilonia. Y nadie lo veía. Nadie pensaba que eso sería posible. Pero ¿quieres ver algo? Acompáñame a 2 de Reyes, capítulo 24. Vamos a leer versículos del 1 al 4. Porque este es el tiempo en el que Habacuc estaba viviendo en el reino de Judá. 2 de Reyes 24, del 1 al 4, dice así. En los días de Joacim, que era el rey que estaba en los tiempos de Habacuc, la última década de este reino, subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue su siervo por 3 años.
Después se levantó y se rebeló contra él. Y tú te preguntarás, ¿por qué Joacim se rebeló contra él? Porque Joacim contaba con el apoyo de la potencia mundial en ese momento, Egipto. Fue Faraón quien puso a Joacim como rey. Entonces el Señor envió contra Joacim bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas, bandas de amonitas, y los envió contra Judá para destruirla conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de sus siervos los profetas. ¿Sabes quién era uno de esos profetas? Habacuc. Es lo que él dice: levantaré a los caldeos, levantaré a los babilonios, y vendrán a arrasar contra Judá por su violencia. Ciertamente por mandato del Señor sucedió esto contra Judá para quitarlo de su presencia. Escucha bien, ¿por los pecados de quién? De Manasés. Aquel en el capítulo 21 que quemó al fuego a todos estos niños. Aquel que derramó, como dice el siguiente versículo, por todo lo que había hecho, también por la sangre inocente que derramó, pues llenó Jerusalén de sangre inocente. En solo 10 años, Dios cumplió este anuncio. Llevó a un pueblo insignificante a ser una potencia mundial que conquistó a Siria, Judá y casi Egipto. Dios cumplió este anuncio que era impensable en solo 10 años. Algo que nadie veía, algo que nadie pensaba. Y por eso Dios dice, es una obra tan grande que nadie la creería si yo lo digo. Quiero decirte algo, amado amigo, aquellos que nos visitan. Esta sigue siendo una realidad en nuestros días. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Vivimos en un mundo donde la violencia reina. Y te voy a decir algo, quizás tú dices, bueno, yo no soy como Manasés. Es verdad, no eres como Manasés. Pero la violencia en el corazón humano es mucho más sutil. La violencia en el corazón humano no necesariamente es aquella que quema niños en el fuego, sino aquella que se niega a perdonar. Aquella que con orgullo habla de los otros. Aquella que envidia, aquella que tiene celos, aquella que odia en secreto y en lo oculto de nuestro corazón. Aquella que por la hostilidad de nuestros corazones nos lleva a vivir para nosotros mismos sin que me importe el dolor ajeno. Vivo para mi propia vida y los demás que se pudran. Esa hostilidad, esa violencia en el corazón que nos lleva a no tratar a los demás con dignidad y respeto, es la que hay en tu corazón y en el mío. No tenemos que quemar niños en el fuego como lo hizo Manasés para ser violentos. Jesús dijo, habéis escuchado que el que mate será culpable de juicio, pero yo os digo que aquel que aborrezca a su hermano ya es culpable de juicio. La verdadera violencia no es únicamente matar, está en la actitud del corazón que tenemos hostil hacia los demás. Cuando criticamos, cuando menospreciamos, cuando odiamos, cuando envidiamos, cuando tenemos celos o cuando me alegro en secreto del dolor ajeno. Todos nosotros somos culpables de esto. Y al igual que en los tiempos de Habacuc, Dios hace 2000 años también hizo una obra que nadie creería si se la contáramos. Esta vez Dios no levantó a un pueblo pagano para destruir a Judá. Esta vez Dios levantó a su Hijo de los muertos para ofrecer perdón. Esta es la obra grandiosa que Dios ha hecho en la humanidad, que si la contamos, de hecho la gente no lo cree. Mira lo que dice el apóstol Pablo citando a Habacuc, capítulo 1, versículo 5. Pablo está predicando en Hechos capítulo 13 y está predicando acerca de Cristo. Y está enseñando acerca del perdón y la reconciliación que encontramos por la muerte y resurrección de Jesús. Y mira lo que dice Pablo a su audiencia. Pero aquel a quien Dios resucitó, a Jesús, no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él le es anunciado a ustedes el perdón de pecados y que todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque todos hemos quebrantado la ley de Moisés. Por medio de él, es decir, de Jesús, todo el que cree es justificado. Pero Pablo no termina allí. Mira la advertencia que Pablo añade en el versículo 5. Es exactamente la advertencia que Habacuc hace. Dice, tengan pues cuidado que no venga sobre ustedes aquello que se habla en los profetas. Miren, oh burladores, y maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien
se las describiera. Esta obra que Pablo está describiendo y con la que está aplicando el texto en Habacuc es precisamente la muerte y resurrección de Jesús, que es una obra mucho más grande que levantar los caldeos. Que el Hijo de Dios se haya encarnado, vivido una vida de justicia, muerto en nuestro lugar, resucitado de los muertos, es una obra infinitamente mayor a que los caldeos hayan arrasado políticamente en su época. Porque mucho más impensable que un pueblo llegue a ser poderoso es que es el Dios creador de los cielos se haga hombre y se humille a sí mismo para que tú y yo vivamos. Pero la advertencia de Pablo viene con la misma advertencia de Habacuc. Tengan cuidado, porque lo que Dios está prometiendo en Habacuc es juicio para el pecador. Y de la misma forma Pablo está diciendo, la obra más maravillosa que aquella fue Jesucristo ofreciendo perdón, pero ten cuidado, porque no creer en Jesucristo, la única opción que te deja es el juicio. Y amado amigo, escúchame. Ante toda la violencia y maldad que vemos en el mundo y en nuestra propia vida, la única respuesta es el Evangelio. La única respuesta es la transformación del corazón que solamente Jesús puede hacer por nosotros. Si tú reconoces esta maldad en tu vida, al igual que yo en la mía, y quieres venir a Jesús, en esta mañana puedes hacerlo. Y si quieres hacerlo, yo quiero hablar contigo al final de este culto. O habla con cualquiera de nuestros miembros. Pregúntale, ¿cómo podemos acercarnos y ser reconciliados con Dios? La advertencia es, de lo contrario, no vendrán los caldeos. Vendrá el Señor con su juicio y su ira. Esta es la oferta del Evangelio. Y amada iglesia, para nosotros hay todavía mucho que aprender acerca de este texto. Porque quizás hemos dicho, sí, yo abrazo eso, creo en el Evangelio, pero ¿y ahora qué? Sigo sufriendo la violencia en este mundo. Hay 3 cosas que creo que Habacuc nos anima a hacer, que podemos aplicar en nuestra vida. La primera de ellas es, no confundas el silencio de Dios con inactividad. No confundas lo que ven tus ojos con una aparente inactividad divina. Porque muchas veces pensamos que si no recibo mi respuesta ya o como yo quiero, Dios no está actuando. Pero fíjate que Habacuc, la razón por la que él luchaba con esto es porque él estaba convencido de quién era Dios. Habacuc nunca dudó de quién es Dios. Habacuc lo que pasa es que no entendía por qué Dios no estaba actuando, o aparentemente por qué no estaba actuando. Y quizás tú puedes decir, yo he orado, he abierto mi corazón, y el Señor sigue igual, sin darme respuesta. Pues escúchame lo que te quiero decir. Dios está actuando aunque tú no lo veas ni lo notes. Dios está actuando aunque tú no lo sientas. Dios está obrando aunque parezca que no es así. Esta es la realidad de la Biblia. Los ateos responden a esto diciendo, no, Dios no existe porque evidentemente no está actuando. Dios dice, yo estoy actuando pero tú no lo ves. Esa es la respuesta al dilema de Epicurio. No es justificar, no. El dilema de Epicurio sale porque asume que Dios no existe. Pero Habacuc no tuvo ese problema porque sabía que Dios existía. Y dijo, lo sé, ¿ahora qué hago con esto? Y la respuesta de Dios es, yo estoy actuando. Mira bien lo que yo voy a hacer. Presta atención y maravíllate con lo que yo estoy haciendo. En medio de todo nuestro sufrimiento, en medio de todo nuestro dolor, en medio de toda nuestra angustia, en medio de toda nuestra confusión, nosotros podemos tener confianza de que Dios sigue actuando aunque parezca que no es así. Por eso Pablo dice, vivimos por fe, no por vista. Pero en segundo lugar, debes tener la confianza de que Dios nunca pierde el control. Y si quieres escuchar más sobre esto, ven el próximo domingo. Porque vamos a ver cómo Dios en todo el libro de Habacuc se muestra como el soberano que tiene control sobre todas las naciones. ¿Tú crees? Y mira, quiero decirte algo con mucho respeto. Yo soy partidario de que los cristianos participen en la política, sí. Pero ¿tú crees realmente que nuestro destino depende de un presidente? ¿Tú crees realmente que tu bienestar y tu destino eterno o tu bienestar en este mundo depende de las decisiones de un político?
Dios es soberano y nunca pierde el control. Nunca. Ni por un momento. Dios dice, ay, es que este político decidió esto, ¿y ahora qué hago? Dios es creativo, pero no en ese sentido. Dios es soberano. Y los reyes, aunque no lo reconozcan, están sujetos a su voluntad. Y en tercer lugar, si tú has sufrido injusticia, si como Habacuc no solamente la has visto, sino que la has experimentado en tu propia carne, yo quiero decirte algo, la justicia de Dios no tarda. La justicia de Dios no falla en llegar. En el libro de Romanos, Dios le dice a la iglesia, no paguéis mal por mal, dejad lugar a mi venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Dios es un Dios justo y todo aquel que no se arrepienta de su maldad va a recibir la justicia divina. Nosotros no deseamos eso, pero descansamos en eso. Nosotros no deseamos mal para el pecador, deseamos que se arrepiente y que Dios lo salve, pero descansamos en el hecho de que yo no soy el que tiene que ejercer justicia, es Dios. Y por medio de Habacuc estamos viendo un lamento confuso en medio de tiempos muy violentos. Y amado hermano, eso es exactamente lo que tú y yo estamos viviendo en nuestros días. Injusticia y corrupción. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder ante esta situación? Amén. Vamos a orar. Amado Padre, nosotros reconocemos y declaramos que tú eres justo, que tú eres bueno, que tú eres todopoderoso y que tú eres soberano, que tú estás en control de todas las cosas. Y reconocemos tu reinado. Reconocemos tu soberanía sobre toda la tierra. Pero luchamos. Luchamos al comprender. Luchamos en nuestras mentes finitas, en nuestros corazones dolidos, ante la maldad y la consecuencia del pecado en este mundo. Ayúdanos, Señor, al no dudar ni un segundo de tu carácter, a buscar respuestas en oración contigo, pero jamás apartarnos en incredulidad como muchos filósofos han hecho. Padre, ayúdanos a poder interceder por este mundo. Danos corazones que se duelan por el pecado. Danos corazones que no sean indolentes e indiferentes. Danos corazones que puedan buscarte a ti en medio de cada situación. Te lo pido, Señor, y fortalece nuestra fe. En Cristo Jesús. Amén.